tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N, la realidad ampliada. A partir de este momento, todo lo que no te cuentan en otros medios, lo que no te muestran, aquí te lo mostramos, te lo contamos, lo analizamos, clarificamos la información para que estés muy bien informado de la realidad que vive nuestro país, aunque los otros no te la muestren. Tenemos hoy un programa que sigue, además nos podés a partir de este momento acompañar con el hashtag Tarifas Calientes. ¿Por qué? Porque la polémica sigue en torno al tarifazo que lleva adelante el gobierno nacional. Las tarifas impagables y ahora el gobierno que se ha visto golpeado por la caída en imagen del presidente, la caída en la gestión del gobierno que tiene la percepción, la opinión pública, está tratando de, como se dice habitualmente, salvar las papas. Ha tirado la responsabilidad a los gobiernos provinciales y a los municipales. Hoy ya han salido varios gobernadores, por ejemplo, el socialista de Santa Fe, Miguel Lifchitz, a responderle fuerte al gobierno, a decir que el gobierno es el responsable y que ahora trata de pasarle la responsabilidad a los gobernadores. Varios intendentes, algunos de ellos van a estar esta noche con nosotros, porque claro, los intendentes dicen, nosotros no nos podemos desfinanciar más. El gobierno nacional produce el tarifazo y ahora busca que las provincias o los municipios les salven las papas. ¿Cómo es esto? Cuando el gobierno ahora está intentando, lo vamos a conversar enseguida con Fernando Alonso, está intentando retomar la iniciativa política con un proyecto que contemple también la eliminación de algunos impuestos nacionales que golpean duro en las boletas de servicios públicos. Pero enseguida lo vamos a ver. También hoy el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció rebajas que enseguida les vamos a informar también de qué se trata. Ese es un tema central esta noche, vamos a seguir analizándolo, no nos olvidamos, no perdemos de vista que es uno de los temas centrales en la Argentina de hoy, las tarifas impagables, porque además esto está golpeando duro. Todos los días nos estamos enterando, escuchamos a través de la radio, en el programa de la mañana, de distintos puntos de la Argentina, cómo tienen que cerrar negocios en el interior, cómo mucha gente que tenía negocios en ciudades de las provincias de nuestro país, cierran y lo llevan a su casa o hacen delivery. Pero está durísimo el panorama para los pequeños comerciantes. No hablemos de la macroeconomía, hablemos de lo que pasa a diario y cotidiano. Y en esta dura realidad, hoy también esto demuestra cómo el gobierno vive una realidad paralela, cómo el gobierno diariamente se arma su propio relato que escapa a la realidad. Vamos a escuchar hoy, por ejemplo, al jefe de gabinete, Marcos Peña, que dijo que no se ve gente en los negocios porque ahora la gente compra por internet. Sí, los comercios están vacíos porque la gente compra online. Eso dijo hoy el jefe de gabinete Marcos Peña. Realmente está fuera de la realidad, porque no hay gente en los comercios, porque la gente no tiene guita para comprar. Porque además las mismas estadísticas sostienen que es muy bajo el porcentaje de gente que compra online o por internet en nuestro país. La realidad, la cruda realidad, la dura realidad es que no hay gente en los comercios porque la gente no le alcanza el sueldo, porque tiene que optar entre pagar los servicios o comer. Lo que nos dice diariamente, lo que escuchamos todas las mañanas por la radio de oyentes de todo el país, o lo que hemos visto acá con los vecinos de las distintas ciudades que han declarado las emergencias tarifarias. Y vamos a ver también en esta dura realidad que vivimos, cómo hoy, por ejemplo,
una pizzería en el conurbano que estaba buscando moza, maestro, pizzero y algún otro empleado, cuadras y cuadras de jóvenes buscando empleo. La realidad que diariamente se la mostramos acá. Esto, por ejemplo, ¿no ve? Cuadras y cuadras para dejar un currículum para, creo que eran para 3 empleos, miren. Más de 600 personas para un puesto de maestro pizzero. Más de 3 cuadras de cola para un puesto de maestro pizzero en Bernal. Esta es la realidad que se vive cotidianamente. La falta de laburo, la falta de trabajo ha aumentado, pero Fernando lo ha dicho y muchas veces lo decimos aquí, es un trabajo muy irregular, pero además es muy un trabajo precario. Se ha precarizado mucho las condiciones laborales en la Argentina. De todo esto vamos a estar hablando, ocupándonos de lo que a usted le está pasando. Pero vamos a esta explicación que solo en la realidad y en el relato del gobierno puede entrar, que dio hoy el jefe de gabinete Marcos Peña, sobre la ausencia de gente en los comercios. Concretamente, ¿no? A un comerciante como el caso de José que veíamos recién, que no recibe tarifa social, naturalmente, porque es un comerciante, que seguramente es de clase media, no era un gran empresario de la Argentina, y dice, la frase es muy fuerte, me aumentó todo el doble y las ventas cayeron a la mitad. Es un panorama muy complicado, digamos. ¿Qué herramientas le ofrece el gobierno a un comerciante que está en esta situación? ¿Solamente aguantar o hay algún tipo de posibilidad? Es muy difícil opinar porque creo que no es representativo lo que pasa en el comercio. De vuelta, hoy tenemos estadísticas confiables y basta solamente recorrer y ver el indicador de cuánto... Sí, pero es muy desparejo el indicador, sí, digamos. sí. Hay actividades que vuelan como la venta de autos o motos y hay actividades como textiles que no paran de caer y siguen muy Pero lo que complicadas. vemos en lo que es ocupación de comercio, por ejemplo, no hay cierre de comercio, no estamos en un contexto de crisis del comercio. ¿Usted dice que está lleno, que no hay locales vacíos en las avenidas y demás cuestiones? No, lo que digo primero, Martín, es que eso son estadísticas oficiales. Y la estadística oficial, hace poquito salió, el nivel de locales vacíos está en un punto muy bajo, porque hay un nivel de consumo importante, lo cual no implica que sea parejo. Ahora, yendo a lo que vos decís, que es un tema muy importante, que es que estamos además en un momento de gran transformación de la economía mundial y de nuestro país. Y que frente a eso lo que hay que hacer es tener una presencia clara, primero decir la verdad. O sea, es así, mucha gente hoy compra online lo que antes compraba en un local. Mucha gente hoy compra en un mayorista lo que antes compraba en un hipermercado o compra en un... Entonces, esas transformaciones uno no puede detenerlas y decir, bueno, que el tiempo volvamos atrás. ¿Cómo reinventás a alguien de su edad? No, bueno, pero primero lo que tenés que hacer es decir la verdad. Porque lo que no podemos decir es mentir. Lo que nosotros tenemos que decir es sí, hay un fenómeno que pasa por acá, ¿no? La posibilidad de que haya cambios de hábitos. Bueno, la realidad evidentemente paralela, la realidad, el relato que el gobierno arma en forma cotidiana, que muchos compran, que transmiten a través de sus medios y que la verdad que no es la realidad. Cuando no hay gente en la panadería, no es porque la gente compre online el pan. Cuando no hay gente en el supermercado, que es muy habitual, porque si no me equivoco, el nivel de consumo ha bajado en la Argentina en estos últimos meses, Fernando, ¿no? Sí, claro que sí. Las últimas encuestas de enero y febrero daban una caída en el consumo. No tengo presente el número, pero tanto los analistas, las consultoras privadas, como el informe del INDEC daban caída de consumo en el primer bimestre del año. Exactamente, bueno, cuando no vemos gente en los supermercados es porque no alcanza el sueldo. Cuando en los negocios de barrio que uno recorre, habitualmente yo recorro en mi barrio, que voy a comprar a los negocios de barrio, yo la verdad que soy a la vieja usanza, no utilizo ni compro online, voy, compro lo que necesito. Y cuando uno habla con los comerciantes, que hay que hablar, hay que caminar la calle, hay que estar en contacto con la realidad cotidiana, la queja es unánime. La queja es cómo han caído las ventas, la gente se queja de lo caro que está todo, cómo la gente se cuida. El otro día lo decíamos aquí con varios de los... cómo ha caído la venta de leche. ¿Por qué cae la venta de leche? Por cómo se ha elevado el precio y porque la gente lamentablemente en los sectores, en las barriadas más populares,
no tienen para comprar 1 litro, 2 o 3 litros de leche cotidiano. Lamentablemente. Pero esto además, Isidoro del ISEPSI Rudnik nos lo ha comentado en más de una oportunidad aquí, con las estadísticas concretas. La gente ha caído la venta del consumo de carne. ¿Por qué? No es porque lo compran online, 1 kilo de carne, o como ocurre en muchas barriadas populares, que va y compra de porciones. Entonces, la verdad que decir que no hay gente en los comercios porque ha cambiado y porque la gente compra online, me parece que es desconocer la realidad que se vive en forma muy palpable y muy concreta a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Una realidad es el microclima de la capital federal cuando nos empezamos a alejar, o en algunos barrios, o en el conurbano o en las provincias, la realidad ya es muy, muy diferente. Sí, Fernando. Seguramente Marcos Galperín, el dueño del mayor sitio de venta online de la Argentina, es el que le da esta estadística al jefe de gabinete, ¿no? El empresario que se benefició con algunos créditos no muy sanos del Banco Nación, seguramente le está acercando estas encuestas. Y lo que está creciendo, y sin duda es así, es la compra en los portales chinos, el famoso puerta a puerta. ¿Pero qué compra la gente? Pero eso va en perjuicio de la industria argentina, va totalmente, en contra obvio. Claro, va en como contra. la apertura de las importaciones. Exacto. Va en contra de nuestras industrias. Ahora, ¿qué compra la gente online? ¿Qué puede llegar a comprar online? No, es increíble, pero te traen hasta prendas de vestir Está de bien, China y te la entregan en tu puerta. ¿Qué Pero no porcentaje de la población puede acceder a eso y puede comprar eso? Exacto, no es el caso. La Ese caída es el del consumo tema. que reflejan las consultoras está asociado también a todo el consumo, no solo a lo que se realiza en los supermercados o en los comercios de cercanía, sino a lo que las compras que las familias hacen en los mayoristas y las compras que hacen incluidas por internet en el mercado local. Claro. Cuando las consultoras privadas hacen el análisis sobre el consumo, incluyen todos los canales de comercialización. Y eso estaba repasando, da una caída de 4%, creo, en el primer bimestre del año, la caída de ventas solo en supermercados en este primer bimestre. Bueno, si todos los meses se quejan y vemos las estadísticas oficiales, cómo ha caído el nivel de consumo en shopping, en supermercados, en los negocios. Pero fíjese, para esto que estamos hablando, que todos los días cuando escuchamos nosotros los oyentes, primero esto, ¿no? La demanda laboral en Bernal por un puesto de maestro pizzero, mire la cola, más de 600 personas. Gato, ¿te puedo hacer un comentario Sí, sobre un esto? minuto, escuchamos la nota y ya vamos, Fernando. ¿Cómo te enteraste de la búsqueda de trabajo? Por Facebook, una visa por Facebook. Me mandaron por WhatsApp una foto de los cartelitos que tenía puesto en las vidrieras. Sí. Y fui a buscar a una amiga para ver si conseguimos algo de trabajo. Claro, hace rato estoy buscando trabajo y no se encuentra, pues. ¿Hace cuánto? Hace mucho. Y ya hace como 2 meses, por ahí, pero no sale nada. Y hace bastantes, sobre todo en el barrio de mi casa estuve buscando, pero no encontré nada. Y me dijeron, bueno, estoy buscando en diferentes lugares. Y hace más de 3 años que no estoy trabajando, pero me manejo por mi cuenta. Está el restaurante, están tirando y están necesitando gente. Y hace rato estoy buscando trabajo, no puedo conseguir. ¿Hace mucho? ¿Hace cuánto Más o aproximadamente? menos 8 meses, y ando en changa. Cuando pinta así algo, cuando sale algo. Y nada, y vengo a pegar suerte, a ver si cazamos algún puesto. ¿Sorprende tanta gente? Yo creo que es normal. Como va el país, no me sorprende ya esto. Espero que haya más trabajo, lo que estamos esperando. ¿En algún puesto en especial o cualquiera viene bien? Lo que sea. Necesitan trabajo. Sí, Gracias. exactamente. ¿Algún puesto en especial que te llame más la atención o, bueno, donde haya posibilidad? No, cualquier cosa que sirva para ayudar en casa, para pagar y mantener. Está complicado. Y sí, es la verdad, hay competencia. Ahora, ¿ustedes se fijaron en una característica, además de la cantidad de gente? Todos jóvenes. Vamos a ver las imágenes. Todos jóvenes. Esto también es... el gobierno lo tiene que tener en cuenta esto. El gobierno provincial. Acá es donde rápidamente hay que atacar. Mírenla eso. Todos jóvenes.
90%, 95% son jóvenes que están buscando un laburo, un primer empleo que no consiguen. Entonces acá es donde el gobierno también tiene que empezar a tomar la advertencia de lo que esto significa. Todos estos jóvenes que están buscando un laburo, que no lo consiguen, es una desesperanza. Después vemos que hay muchos problemas graves en la sociedad. Pero fíjense, la mayoría de estos jóvenes, más de 4 cuadras, hoy más de 600 personas, para un puesto, son jóvenes. Esta es parte de la realidad que nos toca vivir. Fernando, sí, quería acotar algo. Te quería comentar que hoy salió un fallo de la Corte Suprema de Justicia que prácticamente convalida la precarización laboral a través de la contratación vía monotributo. O sea, que el monotributo hoy no hace romper la relación laboral. El trabajador que presta servicio a través de un monotributo puede demostrar la relación laboral. Bueno, la Corte hoy cerró esa puerta. Dice que bueno, que hay casos donde el monotributista le puede facturar a su empleador y no generar una relación laboral. Y lo bueno de este fallo es que está firmado por Rosenkrantz, por Lorenzetti, por Hayton, que dicen de ahí va a ser la nueva presidenta o el nuevo presidente de la Corte Suprema. Están entre las 3 personas que convalidan esta precarización laboral, entre estos 3 jueces, parece que va a estar el próximo presidente de la Corte. Bueno, y Pedro, querías comentar algo sobre lo que estábamos hablando antes, esto que decía el jefe de gabinete Marcos Peña, que los negocios están vacíos porque la gente compra vía online. Sí, unos datos que estuve buscando en Francia al respecto. ¿Qué pasa con las pequeñas empresas? Según un diario que publica datos estadísticos, aquellas empresas, pequeñas empresas con menos de 10 empleados, solo el 6% vende online, como se dice. Esto es a través de Internet. Y otro dato muy interesante, siempre hablando de empresas donde hay menos de 10 empleados, 20% ni siquiera tiene Internet. Entonces la pregunta es, ¿a dónde van las compras? Por supuesto que las grandes empresas, Amazon y tantas otras, se benefician de muchísimas compras, pero no comprar el queso para tomar como ejemplo. Estamos hablando de uno de los países más desarrollados del planeta, que Francia. Exactamente, bien vale el ejemplo, gracias Pedro. Pero aparte la realidad cotidiana, esto que estamos viendo, que estamos comentando, que todos los días escuchamos, acá a través de los ciudadanos que han venido de distintas ciudades a expresar que no pueden pagar las tarifas impagables. En la radio todos los días tenemos ejemplos de gente que de distintos puntos de la Argentina nos llama y dice, tuve que cerrar, tenía panadería ante tantos años, tenía este pequeño comercio. El otro día el comerciante de Varadero acá, que tiene una pizzería, que de lunes a jueves cierra la pizzería, la convierte en delivery y apaga lo mayor que puede apagar para evitar consumir energía eléctrica. Y recién viernes, sábado y domingo abre al público. Pero fíjese este caso hoy de este panadero que tuvo que cerrar sus puertas después de muchos años de laburo. Es algo que se viene pensando hace rato porque nada, es doloroso, esto es muy doloroso, pero soy consciente de que es el peor mal. Para mí hoy abrir la panadería es perder plata, gracias a Dios los sueldos los tengo al día, pero bueno, es lamentable, tengo gente conmigo que hace 30 años está acá, que bueno, hoy no sé, nos tendremos que despedir de alguna forma. Ver cómo se continúa. Yo estoy acostumbrado a trabajar, a abrir las puertas, a vender, a hacer lo que hace una panadería. Hoy no sé cómo se sigue esto, la verdad que no tengo idea. Estoy muy enojado con la gente que nos maneja, muy enojado, estoy muy decepcionado, porque yo al país no le ocasiono ningún gasto, Mis hijos van a una escuela privada, mi obra social es privada, lo mío es todo lo pago yo, No solo eso, tengo que pagar impuestos, todo. Y a mí el Estado no me da nada. A nosotros en diciembre acá se pagaba de luz 7.500, 8.000 pesos, hoy estamos pagando casi 14, en 4 meses. El gas lo mismo, el agua, otro disparate, porque el agua es un disparate. Me gustaría tener las boletas en la mano. Hace 2 años pagaba 95 pesos de agua, hoy creo que estamos pagando alrededor de 6.000, 7.000 pesos de agua. O sea, no se entiende. Cada vez trabajando menos y pagando más.
esta es la realidad que se vive. Esta es la realidad que se vive producto de estas tarifas impagables. Esto es lo que está logrando este tarifazo, que a lo largo y a lo ancho de la Argentina, todos los días está ocurriendo un ejemplo de gente de laburo, de gente de muchos años de laburo, que tiene que ver cómo cierran los locales, porque no pueden afrontar, porque usted empieza a sumar el gas, el agua, la energía eléctrica, el alquiler, los impuestos municipales, los impuestos nacionales, las prepagas que ahora a partir de junio aumentan 7% más con todos los aumentazos que han tenido. ¿Qué bolsillo aguanta? Entonces acá es donde está la insensibilidad del gobierno o la irrealidad, cuando el presidente dice basta de tarifas tan baratas. Ayer Fernando dio un dato que muchos me comentaron el día de hoy. Lo que han ganado las empresas eléctricas desde el 2016 a la fecha. ¿Te lo acordás para reiterarlo, Fernando? Ahora lo buscamos, creo que lo planteó ayer Bernal. Federico Bernal. Era 1.100 millones de pesos. Había hecho el cálculo, ganaban 1 millón de pesos por hora a lo largo de 2017 las empresas de Midland y Caputo juntas. Bueno, ahí está, ahora lo buscamos bien. No sé si está el diputado Lisandro Bonelli, no sé si tenés este dato también para... Yo justo ayer estaba viendo el programa, veía a quien hablaba del tema del aumento de las ganancias que han tenido algunos empresarios, amigos de Macri, ¿no? Coincide que son amigos del presidente Macri, dueños de empresas de servicios públicos vinculadas a la energía eléctrica, ¿no? Y ha hablado de 11.000 millones de mangos, 11.000 millones de pesos que ganaron en los últimos 2 años, ¿no? Digo, son Nicky Caputo, el mejor amigo del presidente, Midland y Pagano, que da la casualidad que fue quien compró en los últimos meses las empresas distribuidoras de energía en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así que es un dato también a tener en cuenta. Y ahí está, digo, con lo que han ganado estos empresarios, el gobierno, el Estado, que tiene que encargarse de regular, de fijarse, de redistribuir, de evitar que este señor con más de 30 años de actividad deba cerrar su panadería. Porque además, una persona, no es como dice el ministro Cabrera, reconviértanse, cierren, reconviértanse. ¿Qué posibilidades de reconvertirse hay hoy en la Argentina frente a la situación difícil que se vive? Entonces, ¿por qué no se busca una solidaridad, una redistribución mayor, que justamente este esfuerzo que el presidente le pide a los argentinos, que usen la manta en invierno, que usen menos energía o menos gas para calentarse, ¿por qué no le piden también ese esfuerzo a los empresarios que han ganado todo este dinero en estos últimos años? ¿Por qué no vamos a una redistribución más justa y equitativa, como todo Estado debe ser? Hoy empezó ya, aparte de la polémica. Ahora enseguida lo vamos a hablar con el diputado, van a venir los intendentes, salieron los primeros gobernadores, los gobernadores que pueden llegar a tener dignidad y pararse y decir su voz. Muchos calladitos la boca, no pueden soportarlo, pero muchos siguen calladitos la boca, ¿no? Entonces, por ejemplo, el gobernador socialista de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifchit, fue uno de los primeros en salir hoy a alzar su voz frente a lo que les pide el gobierno. Es decir, el gobierno produce el tarifazo, las tarifas impagables, y después les tira la responsabilidad a los gobernadores y los intendentes. Ahora, bajen ustedes, háganse cargo ustedes. Esto decía Miguel Lifchit. La verdad que hay que reconocerle, Luis, a este gobierno que tiene mucha habilidad para trasladarle el costo político de las medidas que toma a los gobernadores de las provincias, ¿no? Ya lo hizo con la reforma previsional, lo hizo con las tarifas, me acuerdo, hace un año atrás, y ahora nuevamente vamos a acceder, por supuesto, a eso, para, sobre todo pensando en los usuarios santafesinos, pero bueno, creo que no se resuelve el problema de fondo. Acá el problema de fondo es la superposición de incrementos tarifarios de distintos servicios, el aumento de los combustibles, el aumento de la inflación, es todo junto, no es que un elemento en particular vaya a cambiar la realidad, y por lo que ha manifestado el gobierno esto se va a mantener en el tiempo. O sea, no es que haya cambiado un ápice la
la estrategia ni la política tarifaria, simplemente se está tratando de maquillar un poco este aumento para que la gente lo pueda digerir. Sí, claro, además el impuesto más importante que tienen los servicios, Luis, es el IVA, que es un impuesto nacional casualmente que impacta en el 21%, incluso en algunos casos en el 27%. O sea que digo, si queremos bajar impuestos, el primer impuesto que habría que pensar en reducir o en bajar es el IVA a todos los servicios públicos. Justamente en esta línea hoy también salió el gobernador de la provincia de Córdoba, Schiaretti, a decir, bueno, ¿por qué no baja el IVA el gobierno nacional? Ahora están pensando en un proyecto, Fernando, ¿no?, que van a presentar aparentemente a las próximas horas al Congreso, ¿no? Sí, pero el proyecto es todo lo contrario. Gato, el proyecto apunta a que las provincias tengan que eliminar todos los impuestos y tasas que cargan sobre la factura. Ahora, no toca el IVA, que es el 21% que recauda la nación y que impacta directo en el precio de los servicios. Ese no lo toca. Lo que dice es, ninguna provincia o ningún municipio va a poder sumar tasas o impuestos a la factura de servicios públicos. Si quieren, va a plantear el proyecto, van a tener que hacer una factura aparte, adosada a la factura del servicio, con el impuesto que quieran hacer. Ese, Gato, mañana la oposición va a intentar sesionar. Sí, en este momento, estaba justo por comentar eso también, en este momento hay una reunión en el Congreso de la Nación de varios bloques de la oposición que están, digamos, viendo el trazo fino. Acá está, justamente, esto está ocurriendo en este momento en el Congreso de la Nación. La oposición se está preparando para lo que puede ser mañana una reunión clave, donde van a insistir nuevamente en el pedido de la sesión especial para tratar el tarifazo, ¿no? A ver, escuchamos un poquito de Marco Labaña, justamente está hablando. ¿Cómo hacemos para alivianarle el bolsillo a la gente? ¿Cómo dejamos que saquen la cabeza de abajo del agua? ¿Cómo dejamos que respiren un poco? Una vez que estén respirando, una vez que estén un poco recuperados, sigamos viendo si hace falta hacer un acomodamiento de tarifa más fuerte o si se hace falta terminar de cerrar algunos desequilibrios. No me parece un planteo que estamos haciendo que es descabellado. Lo único que estamos diciendo es dejen recuperar un poquito el bolsillo de la gente para después seguir con las correcciones si es que hay que hacerlas. Bueno, allí estaba hablando Marco Labaña. La oposición en este momento está reunida. Mañana insiste la oposición en la Cámara de Diputados. Habrá que ver qué diputados se sientan, habrá que ver si el oficialismo habilita el debate. Muchas veces cuando dicen, el presidente que dijo ayer en Vaca Muerta, bueno, no me han traído otras opciones. ¿Por qué no se permite el debate en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, donde los distintos bloques han presentado? Hay muchas alternativas, hay muchos proyectos para debatir. Allí es el lugar que se debe dar el debate. Y allí es donde deben de surgir propuestas. Lo que pasa es que el gobierno está cerrado, porque el plan del gobierno es favorecer a las grandes empresas, favorecer a sus empresarios amigos, que sigan ganando las grandes empresas. Total, la gente que se jorobe, que busque cómo puede pagar. Como decía anoche Mirta Tundi, los jubilados que se están endeudando para poder afrontar, los negocios que cierran, o la gente que no llega a fin de mes. El debate se debe dar. Si el gobierno quiere dar un debate transparente de cara a la sociedad, lo debe dar allí, donde están todos los bloques representados, y animarse a enfrentar las críticas. Porque al gobierno le cuesta enfrentar las críticas de los bloques de la oposición. Así vamos a volver a la Cámara de Diputados, porque se está preparando esta sesión especial de mañana. Otro que habló hoy, el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, que salió al cruce también de lo que ayer decía el presidente en Vaca Muerta. Macri no se quiere hacer cargo, crea su propia oposición a la que la engañan, embustero hasta con sus propios aliados, y después descarga la responsabilidad en las provincias que la verdad no tienen nada que ver con el tarifazo de Macri, y después cuando uno mira, lo único que creció mucho son los balances de las energéticas. Y lo que hizo el gobierno de Macri fue subir las tarifas y alejarnos del autoabastecimiento, porque cada vez producimos menos gas y petróleo. Los que ganan la guita son los que se quedaron con los servicios públicos, hoy todos amigos de Macri. Y ahora llega Macri y hace todo al revés, nos quiere cobrar a todos tarifas de ricos, y además a los ricos perdonarle los impuestos específicos.
Entonces hoy es el mundo del revés, no hay más inversión, no se acabaron los cortes de luz, no se produce más energía y estamos más lejos del autoabastecimiento, todo al revés, excepto que pagamos los argentinos unas tarifas impagables. Bueno, allí estaba el ex ministro de Economía Axel Kicillof. Hoy el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, hizo anuncios respecto a lo que la ciudad de Buenos Aires puede alivianar en impuestos. Esto decía. Hoy los convocamos para contarles que siguiendo la iniciativa que nos planteó el presidente Macri, desde la ciudad vamos a acompañar en lo que él nos pidió a todos los distritos de la República Argentina, que acompañemos, en nuestro caso, a los porteños, en esta situación de esfuerzo que estamos haciendo todos para sincerar nuestra política energética. Ahí lo primero que quiero aclarar es que en la ciudad de Buenos Aires no tenemos ningún impuesto específico aplicado a los servicios públicos que se traslade a los consumidores. Así todo, vamos a hacer un esfuerzo adicional entendiendo la situación que hoy vive la gente en esto y siguiendo el pedido del presidente Macri. Por eso, lo que vamos a hacer por este año es llevar a cero los ingresos brutos en el caso del gas y en el caso del agua. Bueno, ese era el anuncio entonces respecto, claro, lo que ha dicho el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también lo han expresado hoy varios gobernadores, que no tienen muchos impuestos en qué bajar o en reducir sus cargas a lo que incide en la tarifa final. Eso también es otro elemento que el gobierno tiene que tener en cuenta. Entonces, la verdad que yo creo que si el gobierno quiere realmente hacer un gesto, debería o eliminar o bajar el IVA. Todos los gobernadores están reclamando eso, ¿no? Que va en esa dirección. También opinó hoy el presidente de Coninagro, ¿no? Porque vemos también cómo ayer el presidente de la UIA, Acevedo, la semana pasada el presidente de la Sociedad Rural Argentina, nada más ni nada menos, también están sintiendo en sus bases cómo pega el tarifazo, ¿no? El presidente de Coninagro esto decía hoy. ¿Cómo están recibiendo los productores? Preocupados, muy preocupados porque hay distintos factores muy adversos, que algunos están vinculados al factor climático, otros están vinculados al sector de los mercados que no responden, sobre todo el acceso al mercado internacional, más allá del esfuerzo que hace el gobierno nacional, y por el otro lado, la mirada hacia adentro, en donde los costos logísticos, fundamentalmente lo que está vinculado al tema energético, lo está dando de lleno, sobre todo al sector productivo, a las pymes, en que nos encontramos en una situación, en muchos casos, de inviabilidad. Hay producciones, hay provincias, hay pequeñas empresas que no pueden solventar semejante forma de blanquear una recomposición tarifaria que atenta contra la producción y finalmente contra el empleo. Bueno, el presidente de Coninagro, que también alzaba su voz. Y en todo este marco de tarifas impagables, de presupuestos familiares que cada vez se tienen que achicar más, hoy se conoció también que el gobierno autorizó un nuevo aumento a las prepagas. Ya suman no sé cuánto, perdí la cuenta, Fernando, no sé cuánto ya. Era 7%, creo que es el aumento. Este que aumento. Viene, pero los anteriores. Este que viene es de 7,5. Las cuotas de las prepagas tendrán un nuevo aumento desde junio. Las empresas ya empezaron a enviar los avisos. Será el sexto ajuste en 12 meses. Sexto ajuste en las prepagas en 12 meses. Y el alza va a ser, allí está, 7,75% para todas las compañías. Entrará en vigencia a partir del primer día de junio. La verdad es otro tarifazo al bolsillo, ¿no? 7,5% cuando se vienen, ahí decía ya, en los últimos 12 meses, de muchísimos aumentos en las prepagas, ¿no? Otra se está tornando ya prácticamente impagable. Bien, antes de ir con Pedro Brigger, vamos a ver, escuche con atención. Se filtró hoy, colegas de la provincia de Chubut, a través de distintos sitios, lo pusieron, el audio del jefe de gabinete de Chubut, Sergio Mamarelli,
que habla sobre los problemas económicos que tiene la provincia de Chubut. Pero preste atención a lo que dice el ministro de Chubut. Escúchelo bien. Lo que podía pedir, ya lo pedí. Lo pedí descubriendo el banco, pedí un adelanto de participación al gobierno nacional, está todo listo. Siguen faltando 700 casos. ¿Qué hago? ¿Qué mandan las chicas que salir de la provincia a ejercer la prostitución? ¿Qué hacen? Nos prostituimos. Bueno, escuchó, ¿no? Escuchó. El jefe de gabinete de la provincia de Chubut, claro, se ve que está, nada justifica, desesperado por la situación. Hace mucho tiempo que la provincia de Chubut está atravesando una situación, como muchas otras provincias, financiera muy difícil, muy difícil. Pero la verdad que la frase desafortunada del exabrupto de decir, está como cuando lo hizo el intendente de Mar del Plata, ¿no? Que le iba a enviar chicas marplatenses a los empresarios para que vayan a invertir. Bueno, este ministro con este exabrupto, con esta descalificación realmente inadmisible, diciendo, ¿qué hacemos? Me faltan 700 palos. ¿Qué mandamos a las chicas de la provincia a prostituir? ¿Nos prostituimos los ministros? Escúchelo de nuevo, por favor. Lo que podía pedir, ya lo pedí. Lo pedí descubriendo el banco, pedí un adelanto de participación al gobierno nacional, está todo listo. Siguen faltando 700 casos. ¿Qué hago? ¿Qué mandan las chicas que salir de la provincia a ejercer la prostitución? ¿Qué hacen? Nos prostituimos. A ver, en una reunión aparte de ministro, ¿no? Estaban evaluando esto. Pedro Brigger, la actualidad internacional, que es muy dura en algunos países realmente, y en México, y qué poco que se conoce, lo que pasa en México, Lo que pasa es que muchos, Gustavo, están obsesionados verdaderamente con la situación en Venezuela. No es que esté bien la situación en Venezuela, pero cuando el secretario general de la OEA habla de crisis humanitaria de proporciones nunca vista, claro, él se refiere a Venezuela, pero la situación en México es impresionante. Se denunció en estas últimas horas que 3 chicos estudiantes de cine que estaban filmando fueron secuestrados por grupos de narcos y, como leen, disueltos en ácido. Esto ha conmovido a la opinión pública en México, que ya está conmovida de por sí por los diferentes grupos narcos que existen. Estaba leyendo unos datos oficiales, Gustavo, que es impresionante. Hace unos años atrás había 5 carteles de narcotraficantes, se fragmentaron, hoy hay 200. Según datos oficiales... Ahora, ¿cuántos estudiantes asesinados hay en este último tiempo en México? Bueno, porque esto la cifra tampoco, que como bien decís vos, no ocurre, no llama la atención de los organismos de América Latina, de la UNASUR, o de otros organismos de la OEA, bueno, porque lo la violencia en México es... Lo mencionan muy al pasar, justamente por eso te decía lo que dice Almagro. La cantidad de homicidios del año pasado en México, 29.000. Es impresionante. Se calcula que 50% tiene que ver con la droga y el funcionamiento de los diversos grupos de narcotraficantes. Recordemos, lo mencionamos hace poco. ¿Hay narcoestado, como dijera Patricia Bullrich, en México? Buena pregunta. Bueno, que los narcos están infiltrados en el Estado hace muchos años es sabido. Hay anécdotas que cuentan de jefes del ejército involucrados con el narcotráfico. Recordemos también que asesinaron desde septiembre del año pasado a abril de este año 80 funcionarios públicos, impresionante. Alcaldes, gente que ha ejercido su condición de alcalde, exalcalde, y estamos hablando de un país muy elogiado por los organismos internacionales. Claro. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. ¿Sabés cuántos pobres hay en México? Cerca del 50% de la población es pobre. 53 millones de pobres. Son datos oficiales. Sí, imagínate, claro. Los no oficiales. Los que no se denuncian de homicidios, por ejemplo, y de violencia cotidiana. Esto ¿Y qué pasó con estos 3 jóvenes? Bueno, estaban filmando aparentemente frente a una casa que pertenecía a uno de estos grupos narcos, los confundieron con narcos, los secuestraron y
Esto es macabro, hay que decirlo, porque como dice ahí, efectivamente disueltos en ácido con pruebas de ADN pudieron comprobar la identidad. Recordemos lo que pasó hace unos años con los 43 estudiantes secuestrados en Ayotzinapa, que hasta el día de hoy no se sabe exactamente qué pasó, y además los familiares no confían en el Estado. No confían en el Estado, confían más en el Cuerpo de Antropología Forense de la Argentina. Pero ¿cómo van a confiar en el Estado si uno se pregunta dónde está el Estado en México frente a estos asesinatos diarios, cotidianos? Es tremendo realmente. Y además recordemos que hace años que el ejército está involucrado en la lucha en contra del narcotráfico y en vez de disminuir la cantidad de crímenes, ha aumentado. 40 periodistas, ¿no? Murieron asesinaron a México. El año pasado creo que fueron 12, no recuerdo el número exacto, pero también tiene el índice de asesinatos de periodistas más altos de la región. Bueno, ahora después me contás qué pasa con Lula en Brasil, ¿eh? Enseguida también sigue el espionaje a las viudas de los submarinistas del ARA San Juan. Nuevas revelaciones en el día de hoy, enseguidita te lo vamos a contar. Encima que tienen que cargar con el dolor de no saber qué pasó con sus familiares, el gobierno las ha mandado a espiar, el gobierno las escucha. Una vergüenza realmente. Lo han denunciado semanas atrás frente al propio ministro Oscar Aguad y ahora se ha constatado a través de un informe de la Universidad Tecnológica Nacional que espían a las viudas de los submarinistas del ARA San Juan. Realmente un escándalo que a ver, también esto lo vamos a seguir, porque fíjese el nivel de institucionalidad que estamos perdiendo en la Argentina. Se han filtrado escuchas a una expresidenta en este caso, la propia Corte ha ordenado, porque no sabe cómo se les escapó, quién entregó esas escuchas que ya entran en un terreno ilegal, le ha pedido al juez Lijo, al fiscal Marijuán, al organismo que las debe controlar, que es la Corte, les ha pedido a la AFI. Nadie ha respondido. Sabemos, sin saber, no sabemos, mejor dicho, no sabemos qué es lo que ha pasado y cómo se han filtrado esas escuchas. Ahora están espiando, de forma ilegal obviamente, a las viudas. Hay que lo vamos a tratar en los próximos días, porque lo están tratando de pasar así, escondidito, un proyecto para modificar el Código Procesal en la Argentina que justamente se refiere también a la capacidad de cada vez espiarte y escucharte ilegalmente. Lo vamos a hacer en los próximos días. Es decir, esto es el espionaje ilegal llevado a la máxima dimensión. Están haciendo un Estado espía para con los propios argentinos. Esto realmente es muy preocupante, es muy preocupante. En instantes te vamos a contar de este nuevo caso que se conoció en el día de hoy. Enseguida voy aquí con mis invitados, que está Tito Bachmann. Buenas noches, Tito. ¿Cómo estás? Gracias, hace mucho que no te teníamos. Queríamos ver cómo está impactando todo el tema de las tarifas sociales y lo vamos a hablar esta noche. Y ya está presentado el diputado Lisandro Bonelli, que hay que decir, fue el que presentó el proyecto que ayer tomó la gobernadora María Eugenia Vidal. ¿Le pusieron copyright o no? ¿Le dieron el copyright a usted o tampoco? No, acá no discutimos el copyright ni la autoría, ¿no? Acá lo que estamos intentando hacer es aliviar el golpe de los tarifazos, digo, que es responsabilidad del presidente Macri. Vos bien lo decían acá los compañeros, hay un único responsable y es el presidente Macri. Ahora seguimos, Me voy nuevamente al móvil que está en el Congreso de la Nación, porque hay una sesión, mañana la oposición quiere volver a reunirse en una sesión especial. Nicolás, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Efectivamente, buenas noches. Aquí en el anexo de la Cámara de Diputados, donde la oposición está, tratando de conseguir que se, apruebe el proyecto, que consiga dictamen, más que nada unir los distintos proyectos, debatirlos para mañana poder tratarlo allí en la Cámara de Diputados y con este dictamen no tener la obligación de conseguir los 2/3 de la Cámara de Diputados para aprobar este proyecto. Esta reunión que comenzó cerca de las 7 de la tarde y que aún se continúa debatiendo. Estamos con el diputado de Frente de Renovador, Felipe Solá. ¿Qué tal, diputado? Buenas noches. Intentan llegar a un consenso entre la oposición para poder discutir mañana, tener quórum y poder debatirlo mañana en la Cámara, algo que la semana pasada no se logró.
Intentamos primero tener un solo dictamen de la oposición, para lo cual estamos trabajando, digamos, contra el reloj. Casi todos los dictámenes remiten a parar la locura de las tarifas, por lo menos al 1 de noviembre pasado. Todo lo que se haya pagado por encima de los aumentos de salario de ese momento que sea contabilizado como un crédito para el usuario. Y ahora en comisión lo que se trata es de buscar un dictamen, pero la trampa que ha hecho el oficialismo es que la última comisión es presupuesto de Hacienda, que siempre es la última comisión de cualquier proyecto que tenga alguna relación con la economía, que son la mayoría, y es la comisión no, y es la comisión donde tiene mayoría Cambiemos. Entonces, y hoy no está acá esa comisión, están las otras dos. Las otras dos que tienen que tratar los proyectos. ¿Por qué? Porque no quieren que mañana tenga dictamen. Es decir, que mañana vamos a tener quórum seguramente. Creemos que sí, que es así, que el tema lo hemos impuesto, el tema está en la calle, el tema entra por las puertas y las ventanas del Congreso aunque no quieran. El tema de las tarifas. Entonces, y hay una cantidad de proyectos. Y todos refieren a lo mismo, a que es una locura lo que han hecho con las tarifas. Una locura absoluta. Y además no tenemos ninguna política que haga que las inversiones que tienen que hacer las empresas no sean financiadas por el pueblo, por la gente, que es lo que se pretende, cuando podrían ser financiadas en lugar de por la gente o por ahora quieren que sean los gobiernos provinciales los que financien, pero nunca se toca a las empresas. Ahí está, Felipe. Sí. Buenas noches, ¿cómo Adelante. está? Bien, buenas noches. Bueno, ahí es un punto central el que acaba de tocar. Ayer estábamos viendo aquí lo que han ganado en estos últimos años las empresas, algunas totalmente hegemónicas como en la provincia de Buenos Aires, y ahí el Estado, el gobierno no le pide ningún esfuerzo, ningún sacrificio a los empresarios que se la han llevado toda. No, el esfuerzo inicial y permanente se le ha pedido al pueblo, ¿no es cierto? Es una de las variables de la economía que se disparó. ¿No? Se habla de un precio justo, razonable. Bueno, ¿y cuál es el salario justo y razonable? Se podría decir que también es un precio de la economía. Este se disparó completamente y disparó la inflación también. Es una de las razones de la inflación, y del aumento de los costos fijos y de los costos variables también. Ahora, la clave está en quién financia las inversiones que no se hicieron. ¿Quién la financia? ¿La financia el pueblo o la financian las empresas? Y si la financian las empresas, ¿no pueden hacer un acuerdo con el Estado? ¿El Estado está mutilado? Claro. El Estado no puede proponer diversas variantes de acuerdo. Por ejemplo, alargo los contratos, pero ustedes sacan crédito a largo plazo, o los avalo. Cualquiera de las formas que tiene una empresa grande para financiarse con tasas bajas, en lugar de pedirle este esfuerzo enorme al pueblo para que esté financiando empresas enormes. Bueno, ¿creen que mañana logran quórum entonces? Sí, mañana acá en el Congreso, quiera o no quiera el oficialismo, se va a discutir, y va a estar presente el oficialismo porque va a tener que bajar, se va a discutir el tema. Y dentro de un mes, a raíz de esto que hacemos mañana, dentro de un mes, si siguen sin sacar dictamen de comisión, vamos a ir de nuevo por reglamento a la Cámara, Gustavo, y me parece muy importante que se sepa que dentro de un mes no hay tutía, ganamos con la mayoría de los presentes, con mayoría simple. Es muy importante, es muy importante que esto ocurra. Gracias, Felipe, un abrazo. Gracias, igualmente. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, mañana entonces va a ser importante. Si logra quórum, ahí tiene que dar el oficialismo el debate. No eludirlo, dicen que están preparando un proyecto, que lo presenten y se debate ahí. ¿Cómo está impactando a nivel social este tarifazo, las tarifas impagables, Tito? Hay varios datos para tener en cuenta. El primero, un dato de contexto que es muy importante. La economía desde hace ya prácticamente 5 meses se ha convertido en la principal preocupación de los argentinos de manera espontánea, pero hoy hay un combo dentro de la economía que esto es lo que hay que tomarlo en cuenta. En primer lugar, la gente está muy preocupada por la inflación. Esto ya empezó en diciembre, enero, febrero, y esto es el 27% dentro de ese 70% que está preocupado por la economía. Pero aparece, y esto es a partir del mes de marzo, esto hace un mes no estaba en la cabeza de la gente, dentro del 25% de ese 70%, la preocupación por las tarifas. Y esto es importante porque esto es espontáneo. Claro. Esto no hay una pregunta directa. Ahora te voy a contestar lo que dice la gente ante las preguntas directas. Ese es el 25%. Y el tercer lugar, con 17%,
sigue estando la sensación que tiene la gente, la percepción de que los sueldos, los ingresos, porque acá no hay que hablar solo de trabajadores en relación de dependencia. Este tema, esta economía, con esta inflación, con estas tarifas, está impactando en todos los sectores de la economía. Entonces está impactando en los monotributistas, el plomero, el tachero, el gasista, el electricista, el panadero que tiene que cerrar, el comerciante de barrios importantes como de fuerte comercio, no dentro de los shoppings, están muy preocupados porque no pueden llegar a pagar las tarifas. El segundo elemento, Gato, está relacionado con cuando le preguntamos estrictamente a la gente, y te estoy hablando de preguntas de hace unos días atrás, todavía no estaba esta respuesta del gobierno o la idea de Lisandro de bajar un poco, porque en realidad, si yo te digo la primera respuesta de la gente, te vas a dar cuenta que cobrarle 3 cuotas, 4 cuotas, con intereses, sin intereses, y bajarle el 5% que puede pesar el de los ¿Cuánto impuestos? va a ser? Ahora, Lisandro, vamos a la próxima hora a seguir charlando con vos, pero ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto hicieron un cálculo de cuánto va a ser? ¿Cuánto va a significar en plata? La derogación de los 2 impuestos que ha planteado la gobernadora, que era una propuesta nuestra que la habíamos presentado hace más de 1 año y medio, en lo que es la tarifa eléctrica va a significar alrededor de entre el 10 y el 15%. ¿no? ¿Y eso depende de la pesos, factura. Ahora, por ejemplo? me parece que es importante aclararle algo, ¿no? a los bonaerenses y a los vecinos. Estos 2 impuestos en el último año y medio no se vienen cobrando. Y no se vienen cobrando porque había un amparo judicial. Claro. O sea, desde mayo del 2016 hasta diciembre del 2017 no se vinieron cobrando. Claro. Ese amparo se levantó en enero y se empezaron a cobrar en enero. O sea que la realidad... Digo, ¿En cuánto va a significar en plata? Ese 10-15%. 150 pesos por 150 la boleta promedio, ¿cuánto puede ser? 500, 600, 700 pesos, calculemos entre un 10 y un 12. Porque ese porcentaje es sobre el kilovatio. Claro. Está bien. Pero, y ahora te voy a dar un dato. Es poco, digámoslo. Sí, pero nada. Ahora te voy a dar un dato que sí debe estar preocupando. Tengo muchos datos que lo van a preocupar, que lo están preocupando al gobierno. Cuando le preguntás a la gente si las tarifas les parecen excesivas, justas o están bien, el 75% prácticamente te dicen que las tarifas son excesivas y solamente el 20% las cree razonables. Claro, entonces el sector esto, más duro de Cambiemos, claro, pero esto penetra en el, porque vos tenés un grupo que hoy defiende a Cambiemos. Hablamos que este grupo oscila está en el 40%. Hoy, por primera vez, y ya te doy un adelanto, la aprobación de gestión del gobierno está cayendo del 40%. Está para abajo del 40% y todavía no cerramos el campo de este mes. Ayer viste el índice de la Universidad de Itela, el más bajo de la gestión. Bueno, y el índice de satisfacción ciudadana que hacemos nosotros también da 3.70 en un indicador de 1 a 10. No da aprobado y aprueba solamente en el aspecto político, porque no aprueba en el social. ¿Y eso es producto de este tarifazo? Es que el tarifazo, más la inflación, más la percepción de que los sueldos no me alcanzan ni aunque pague, que no, ¿cómo voy a pagar una tarifa que me llega de 2 o 3 mil pesos, especialmente en la provincia de Buenos Aires? Vos sabés que las tarifas, las compañías eléctricas del tercer cordón tienen tarifas más altas todavía que las de Denor y de Sur. Estoy hablando de DEN, de DELAP. Bueno, esto vos lo sabés mejor que yo. Pero el interior de la provincia. Y bueno, vos vivís en la provincia, yo también vivo en la provincia. Entonces te digo, la verdad, frente a esta realidad, la gente lo que está esperando es que, y acá viene la segunda pregunta, 65% de los argentinos espera que se retrotraigan tarifas. Pero el gobierno dijo que no. Bueno, y ahí está cómo esto va a impactar. Te puedo dar más indicadores después, pero bueno, creo que lo más importante está dicho. ¿Cómo va a impactar en los indicadores? Yo creo que el gobierno está preocupado, ya se tiene que empezar a preocupar por lo que viene, que son las elecciones, hoy. Ahora, hoy eso, Tito, esto que vos estás diciendo, que el 70 y cuánto considera... 75% de los argentinos que considera que las tarifas son irracionales, impagables, eso le afecta también a la base de sustentación política del propio gobierno. Bueno, ahí está el tema. Si vos sabés que hoy sigue teniendo el gobierno, tenía un piso de 40%, que no lo bajó
en ningún momento que frente a las elecciones, que el gobierno paró el tarifazo porque después la gente se dio cuenta en noviembre, cuando le llegaba, en noviembre y diciembre llegaban las boletas de gas a precios irracionales y la gente iba a averiguar a las compañías de gas por qué habían llegado las boletas irracionales. ¿Y las expectativas? Era por las cuotas. Claro. ¿Las expectativas? Bueno, y ahí ¿Cómo viene, son las expectativas de ahí la viene el población? problema más importante, que es el de las expectativas. Yo te digo que el 56% se siente abiertamente perjudicado por este modelo económico. O sea, entre 5 y 6 de cada 10 argentinos... Es alto. Y bueno, alto. Y bueno, y este es el tema, por eso te digo, esto es que va a oscilar de acuerdo a la pregunta que le hagas. Pero si vos sumás a estos, el 15% de los que se consideran abiertamente pesimistas, que dicen esto no tiene arreglo, hay que abarajar y dar de nuevo, volvés a este valor, que es este 70%, que es la insatisfacción, que es la bronca, que es la necesidad de... Y hasta el replanteo, y acá está el otro indicador, que preocupa y debe preocupar al gobierno, que es el replanteo del voto de octubre del 2015. ¿Por qué? Porque la gente dice, este era el cambio que nos proponían. No voté esto. Yo no voté esto, claro, porque la pobreza porque, fíjate, aumentó. No, y vino. Porque la rebaja a los jubilados. Diciembre tuviste el primero, rebaja jubilado. Hoy salió la estadística que los salarios en los últimos 6 meses están perdiendo por goleada frente a la inflación. Ahora te meten este tarifazo impagable. Y entonces aparece un 65% que te dice, y estamos en una situación, le piden al gobierno que empiece a cumplir sus promesas. Ahora, pobreza cero, y la inflación es ¿se acuerdan de Macri planteando la inflación es el menor problema? Ahora, Tito... Fácil de resolver. Fácil de resolver. Fácil de resolver. Para el 65% no lo resolvió, lo empeoró. Este es el dato. Claramente. Bueno, ¿se quedan? Está muy interesante, quédate, por favor. Tenemos varios invitados más, pero la casa es chica, el corazón es grande y los vamos a ubicar a todos. Porque está muy interesante, porque aparte te quiero preguntar, esta percepción que tiene la gente, que el 56% dice que no es lo que votó y que está en desacuerdo y tiene expectativas negativas, si crece eso que vos marcaste hace 2 años y enojó a muchos del gobierno, si crece la percepción de que es un gobierno de ricos para ricos. Pero responde ahora. Tanda y enseguidita vamos con el espionaje, lo que la verdad es bochornoso, enoja mucho. No han dado respuesta sobre los 44 submarinistas desaparecidos y ahora les espían, les escuchan ilegalmente los celulares a las viudas de los submarinistas. Enseguidita tras la pausa.